José Ignacio Lacasta es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Zaragoza y ha sido profesor de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Derecho desde 1971 y ahora mismo es profesor emérito, pertenece a la Asociación de Profesores Eméritos y también es profesor de doctorado de Derecho en la Universidad Libre de Bogotá desde el 2014 hasta el 2018 lo fue. Y como él mismo dice en el libro, este libro precisamente lo escribe allí, en Colombia. Y es un libro en el que él vuelve a un Orwell que ya le interesó coincidiendo con el aniversario de 1984 y que lo escribe pues, desde sus recuerdos también políticos y al mismo tiempo pues, actualizándolos desde una mirada totalmente contemporánea. Es autor de múltiples obras, él se doctoró con una tesis sobre la filosofía de Hegel en España, también luego escribió varias cosas sobre Hegel, sobre Marx, obviamente, sobre Gramsci, sobre George Sorel, pero también le han interesado otros filósofos como Carl Schmitt, ¿no? Que sí, considera que también hay que volver a él. Y volver a criticarlo. Volver a criticarlo, efectivamente. Muchos otros. Los libros son unos 20 libros, pero artículos son muchísimos, conferencias también ha impartido muchísimas. Y bueno, pues es una autoridad lo suficientemente competente como para que le escuchemos gratamente y leamos su obra, no solamente la de Orwell, sino también otras, porque has escrito varias cosas sobre memoria histórica, también que es un tema que efectivamente nos preocupa y nos ocupa y que no hemos zanjado de ninguna de las maneras en este país, lamentablemente. Antes de comentar un poco la lectura que yo he hecho del libro, de este librito, pero que para mí es bastante denso en cuanto a las aportaciones y las ideas que nos trae, quería empezar con una poesía. Difícil leerlo, ¿eh? ...1949... Nosotros, en cuya memoria rugen el pánico y el eco de la piedra. Nosotros, que hemos visto quebrarse los cristales y asistimos con asombro al rápido suicidio de los pájaros. Nosotros, los que en la noche buscamos cobijo y navegamos por el incontenible río sobre cuyas orillas nada habita. Nosotros, que siempre tuvimos nombres de extrañas ciudades en los labios. El poema es de José Luis Rodríguez, que murió este verano, y va por él, en homenaje. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y atender la presentación de este libro. Muchas gracias en primer lugar a la librería anónima que conocía por televisión. para que no os quitéis importancia, ¿eh? Bueno, bien, muchas gracias Ochoa por la presentación y parece que es un día propicio a emocionarse, ¿no? Bueno, has leído una poesía de uno de mis amigos más queridos, al que he hecho constantemente de menos, que es José Luis Rodríguez. Bueno, ahí nos hemos sentado, pero yo ya venía emocionado, porque resulta que del Colectivo Ciudadano de Huesca me habla un tal Juanjo Fácil Lacasta. Digo, pero bueno, es que somos eternos, porque resulta que Juanjo, al que no veía hace 50 años igual, la madre de Juanjo es hermana de mi padre, no es un parentesco pequeño, y ahora le veo a Charito también aquí y más emociones, y en fin, vamos a intentar racionalizar todo esto tan pasional y emocional para bien. Este es un libro hecho en Colombia, como se dice, al principio del libro y al final del libro. Está escrito en Colombia, está escrito bajo las reflexiones del Observatorio Iberoamericano para la Paz, que la paz es un problema
tremendo en Colombia, la paz interna. Pues las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico, todo el mundo armado, eso impone más que respeto, ¿verdad? Todo el mundo armado. Y nosotros discutimos mucho de la guerra y la paz. Y claro, 1984, si recordáis el final, los finales, cuando en el mundo se ha instaurado el totalitarismo y ya los desdichados seres humanos no tenemos nada que hacer, allí los poderes totalitarios reparten consignas. Y dos consignas nos llamaban mucho la atención en Colombia. Una, la ignorancia es la fuerza. Quiere decirse que la mentira es el oficio consagrado del totalitarismo. Y digo, ¿y solo del totalitarismo? Y por otra parte, la otra consigna es, la guerra es la paz. Y yo preguntaría a cualquiera de los asistentes a esta pequeña charla, ¿estamos en guerra? ¿Cómo vas a estar en guerra? Fíjate usted cómo está Huesca de Moderna, que hacía muchísimo tiempo que no venía por aquí, y fíjese usted qué tranquila está la gente. Oiga, pero el régimen español del Estado al que pertenecemos no le acaba de dar unos tanques a Ucrania para la guerra. ¿Estamos en guerra o estamos en paz? En lo que no estamos en este mundo, y en eso tenía razón Orwell, no estamos en paz. Y estamos sometidos a la mentira. Esas dos cuestiones allí en Colombia nos llamaban mucho la atención y nos parecían de plenísima actualidad, porque allí lo vemos todos los días. Metidos como estamos en el programa, por una vez apoyando a un jefe de Estado, yo no me he visto nunca en esas, apoyando a un presidente de la República en su proyecto de la paz total, porque estamos totalmente también de acuerdo, valga la redundancia, con la paz total. Bueno, pues al calor de todo eso decidí recoger otra vez a Orwell y escribir el librito que está por aquí. ¿De qué os voy a hablar? De dos cosas nada más, porque no quiero cansaros. Dos cuestiones destacables de Orwell y de la figura de Orwell. La primera de ellas es la conciencia ética de Orwell. Y su filosofía política, de la cual escribo, viene por unas fortísimas convicciones éticas. Eso lo voy a tocar. Y la segunda cuestión, la importancia de Huesca. La segunda cuestión es la importancia del Frente de Huesca, cosa que se discute entre los analistas de la guerra civil y que yo voy a intentar realzar un poquito más. Porque la experiencia de Huesca y la de Barcelona a Orwell, aparte de la que tuvo en las colonias, le conmueve completamente, y 1984 no se entiende sin la guerra civil española. No se entiende. Es decir, ¿de dónde le viene eso de que no, la policía es la que fija lo que son los delitos y no los jueces? No hay jueces en 1984. Es la policía la que dice, usted ha delinquido y ya está. Y ahí está todo. El asunto ético. En Sudamérica hay una expresión en castellano. En algunos sitios de Sudamérica hablan mejor el castellano que en España. Como lo he podido comprobar. Como me lo suele recordar mi suegra. Es que ustedes hablan muy mal. Bueno, pues sí, comparado con ellos, la verdad, hay una expresión que viene al caso para definir lo que quiero transmitir. Ponerse en los zapatos de una persona que sabe ponerse en los zapatos de otra, que no tiene nada que ver con ella, pero sabe ponerse, sabe cuáles son sus inquietudes, que a lo mejor no son las mías ni de lejos, pero hombre, voy a conocer y voy a acercarme a la persona en la cual me pongo en sus zapatos. Me parece una expresión redonda, definitiva. Eso tiene Orwell,
Y eso es lo que explica toda su obra. Donde la parte más importante de la biografía de Orwell, para mí, la decisiva, y que me perdonen los de Huesca, donde él toma conciencia política y rompe completamente con la política oficial inglesa, es en las colonias, cuando él es agente de la policía imperial de Birmania. ¿Y qué dice él? Significaba una doble opresión. No solo ahorcábamos a la gente, de hecho él tiene un artículo donde escribe cómo acompaña a un condenado a muerte como policía, a la horca. Bueno, no solo ahorcábamos a la gente, la encarcelábamos y todo lo demás, sino que además lo hacíamos en nuestra calidad de indeseables invasores extranjeros. Los birmanos nunca reconocerían realmente nuestra jurisdicción. El ladrón a quien encerrábamos no se veía a sí mismo como un delincuente justamente castigado, sino como víctima de un conquistador extranjero. Ahí es donde toma conciencia política Orwell y rompe con su oficio de policía imperial y rompe con la política inglesa y empieza a sustentar posiciones que solemos llamar de izquierda, aunque a veces habría que saber qué es exactamente ese asunto. Bueno, entonces él cuenta una cosa de ponerse en los zapatos que a mí me emocionó. Están las mujeres de los condenados a muerte. Los condenados a muerte en unas jaulas, porque no son celdas, pequeñísimas, con maderas de bambú en vez de barrotes, y están al pie los hijos llorando, chillando, y las mujeres aullando, chillando, del que le van a matar inmediatamente. Están los condenados a muerte separados de los demás. Y dice él que no puede olvidar las caras de esos condenados ni de las familias. Dice, y por desgracia yo no sabía permanecer indiferente a la expresión de los rostros humanos. Una persona que no permanece indiferente a los rostros humanos no permanece indiferente a los seres humanos, y esa es una pieza enorme de la grandeza ética de George Orwell, que tiñe toda su obra. Incluso llega a sentir compasión de los soldados franquistas. En una acción que voy a comentar luego para que veamos la importancia de Huesca, una acción militar, asaltan un parapeto y toman un parapeto franquista. Entonces él siente no solidaridad, ojo, he escogido la palabra, porque es esa la palabra, compasión. Siente compasión de los soldados franquistas. ¿Cómo siente compasión? Dice, es imposible no quedar impresionado por la extrema miseria de los refugios franquistas. Allí no había nada parecido a aquel amontonamiento de ropa, libros, comida, pequeños objetos de uso personal que uno veía en nuestros refugios. Aquellos pobres reclutas sin paga parecían no poseer más que sus mantas y unos cuantos mendrugos empapados por la lluvia. Le dan lástima, dice, esta gente no está aquí por sus ideas, no tienen paga, están reclutados a la fuerza y encima no tienen las pequeñísimas ventajas que tenemos nosotros, que ellos tenían libros, recuerdos, cartas y toda la historia. Bueno, este yo quiero transmitir que este es Orwell, el que sabe ponerse en los zapatos de los demás y que eso condiciona toda su escritura. Ahora vamos con la importancia estratégica de Huesca, que para mí la tiene y muy fuerte.
supuestas fuerzas desperdigadas aguantaron y llegaron a las puertas de Huesca, que no se pudo tomar, dicen todos los comentaristas, por falta de potencia de fuego, porque no tenían artillería ni morteros, y sin embargo los que defendían Huesca parece que sí. Bueno, yo no me meto en ese asunto, ahí está, dice. Es un frente que se sostiene porque nunca se le ha atacado seriamente. Los nacionales, bueno, esto no lo digo yo, lo de nacionales lo dice un teniente coronel francés. Yo no les llamaría nunca nacionales porque los que estamos en el otro bando seríamos afrocubanos, ¿no? ¿Qué cosa? Somos todos españoles, ¿eh? Los nacionales se limitan a mantener los accesos de Zaragoza y a proteger su flanco izquierdo camino de Huesca. ¿Se limitan a eso los nacionales? Bueno, yo he consultado al propio Orwell, que lo veremos inmediatamente, y sobre todo a Vicente Rojo. Vicente Rojo es el jefe del Estado Mayor del Ejército de la República. Y lo que dice Ángel Viñas, y el principal cerebro militar de toda la contienda. Y escribe su Historia de la Guerra Civil Española, que he estudiado yo a mi vez, y dice, ¿cómo? El frente de Huesca, el frente del Ebro, llegó a movilizar una buena parte del ejército franquista, que tenía también problemas porque a ver quién es el guapo que mete artillería en la Sierra de Alcubierre. Habéis estado en la Sierra de Alcubierre, yo estuve el año pasado, y como no se puede maniobrar ahí con un cañón, pero la verdad, en la Sierra de Alcubierre y en toda la zona estuvieron, por ejemplo, la columna Beorlegui, con Beorlegui a la cabeza. Esto me toca familiarmente a mí, este asunto, porque un hermano de mi madre fue capitán por méritos de guerra, o sea, que sería un forajido de estos, de aquí te espero, escopeta. Bueno, meditaciones aparte, la columna Beorlegui estuvo durante toda la guerra ahí. Y estuvo también un tabor de regulares. Los regulares eran tropas de élite del ejército español, pero de muy élite. Bereberes, musulmanes, gente que combatía, bueno, estaban hechos al combate cuerpo a cuerpo como nadie. Un tabor de regulares, ¿cuántos soldados tiene? Tiene un batallón de infantería y un batallón de caballería. 400 y 400 son 800, pues 800 y un tabor de regulares y una columna. Nunca se le ha atacado seriamente, esos atacaron seriamente pero no pudieron. Quien se haya dado una vuelta por las trincheras de Orwell, de cómo un miliciano con una ametralladora puede hacer frente a un batallón desde allí arriba. Es que eso es imposible de tomar, desde el punto de vista frontal, imposible. La acción nocturna nos cuenta Orwell lo siguiente. Uno de los jefes de su división, el capitán Benjamín se llamaba, pide 15 voluntarios para tomar un parapeto franquista a la noche. 15 voluntarios por la noche para asaltar un parapeto franquista. El comandante de la división, George Scott, belga, les explica la importancia de lo que van a hacer. Va a venir una sección de fusileros alemanes, expertos porque habían combatido en la Primera Guerra Mundial, a apoyar esta acción que va a tomar el parapeto. Bueno, entonces Orwell cuenta, dice, tomé 3 granadas de mano, condumio frugal y tabaco, y se hizo con su fusil.
Le quitó lustre a la bayoneta porque la bayoneta por la noche, si reluce, delata la posición. Le quitó lustre a la bayoneta y salió con sus compañeros hacia los objetivos señalados. Bueno, hace falta agallas para ir ahí, Pongámonos en los zapatos de un soldado que hace eso. Bueno, entonces atacan el jefe del batallón, Jorge Roca. Entonces ya existían batallones porque habían entrado en el ejército popular los milicianos. Lanzan la primera bomba y con las tenazas cortan las alambradas para que pasen los 15. En primera fila el comandante, cortando, ponte ahí, ¿no? Y bueno, terribles escenas. Bueno, atacaron a la bayoneta. Más bien fue una persecución de los de Orwell a los del parapeto franquista a la bayoneta. La intervención duró toda la noche. Y dice Orwell, escribe, luego nos enteramos que la acción había sido un éxito. Se trataba de mover el máximo de tropas franquistas hacia la Sierra de Alcubierre para que tropas de la CNT se acercasen a Huesca. Es decir, que se crease ahí un vacío. Y dice, bueno, y dice Orwell, yo llegué a contar hasta 200 soldados del ejército rebelde. O sea que es un éxito, se ha querido mover a las tropas, pues esa es la guerra. Orwell critica el mal armamento, las deficiencias de organización, dirección, los pocos morteros y ametralladoras. Un mortero para esta gente hubiera sido una bendición. Pero Vicente Rojo era un jefe militar católico y además no lo ocultaba. Era un jefe militar muy de orden, muy amante de la disciplina y que sin embargo reconocía todo el mérito a los milicianos que estuvieron en el frente de Huesca. Y a propósito de ellos dice, nosotros hoy, después de cancelado aquel drama, solo podemos hacer justicia al miliciano con nuestro pensamiento y limpiarlo de la basura con que la calumnia ha querido enterrar la grandeza de su obra valerosa y dignísima como español y como combatiente. Bien, si a esto le añadimos el mismo respeto por los 3.000, creo que fueron ingleses, que combatieron del lado de la República, sus 300 muertos, sus 1.500 heridos graves, entre otros. Orwell, si vemos todo eso, vemos que, claro, el lugar donde estaba Orwell era el que tenía que estar, a propósito de su ética. Nada más, por ahora podemos hablar un rato y que no hable yo tanto, claro. Bueno. En la parte final, en las meditaciones éticas finales, ¿no?, de tu libro, lo que haces es una defensa a ultranza de un Orwell de izquierdas, ¿no?, que pretende usurpar un sector del pensamiento liberal, ¿no?, como diciendo Orwell es el representante del antisocialismo, etcétera, y en lo que demuestras, ¿no?, y fundamentado y documentado, es que Orwell nunca dejó de defender lo que desde el principio había defendido, ¿no? Hoy se cumple el 81 año de la muerte de Miguel Hernández y quería terminar con este poema de El rayo que no cesa. Gozar y no morirse de contento. Sufrir y no vencerse en el sollozo, oh qué ejemplar severidad del gozo y qué serenidad del sufrimiento. Dar a la sombra el estremecimiento y a la luz del brocal del alborozo, y llorar tierra adentro como el pozo, siendo al aire un sencillo monumento. Anda que te andarás, ir por la pena, pena adelante, apenas y alegría sin declarar fragilidad ni un tanto. Esta tristeza de ojos que serena,
que agraciado en su centro encontrarás el desgraciado límite del llanto.